Recién conseguida la independencia de los Estados Unidos, tenían la convicción de ser superiores en nivel moral, institucional y social, y estaban completamente convencidos de que su destino era realizar una labor liberadora y civilizadora por todo el globo. Había nacido el Destino Manifiesto. Durante todo su periodo de expansionismo, mostró una unidad pocas veces vista en la historia de la humanidad, hasta que intereses diferentes empezaron a tirar el futuro de la nación por caminos distintos. Para mediados del siglo XIX, los Estados Unidos parecían dos países en lugar de uno. Los del norte, mayormente urbanizado y altamente industrializado, tenían costumbres, ideales políticos y un modo de vida muy diferente al del sur, donde residía una sociedad mayoritariamente agraria, apegada a la vida rural, que había amasado grandes fortunas, mostrándose a favor de la esclavitud. Las diferencias fueron irreconciliables y en 1861 inició en el sur un movimiento independentista llamado los Estados Confederados, que los enfrentó militarmente con el norte estadounidense, a los que denominaron Yankees, que fueron mejor conocidos como el Ejército de la Unión. Es curioso que el sur desarrollara su propia versión del Destino Manifiesto, pues por varias razones tanto económicas como políticas necesitaban expandirse anexando a los confederados todos los territorios posibles de México y el Caribe, donde el trabajo esclavo necesitaba ser introducido y sus fecundos y abundantes campos sembrados y desarrollados. Así, se volvió importante no solo conseguir la independencia de los Estados Confederados, sino de apropiarse de grandes extensiones de México, una aventura grandiosa, llena de oportunidades y un sinfín de posibilidades de éxito, que conquistó la imaginación de los sureños, convirtiéndose en una de sus metas más altas. Ellos solían decir, nos expandiremos, como lo demanden nuestro crecimiento y civilización, sobre México, sobre las islas del mar, sobre los lejanos trópicos del sur, hasta que establezcamos una gran confederación de repúblicas, la más grande, libre y útil que el mundo haya visto jamás. Los confederados habían imaginado enormes plantaciones de algodón y caña en todo el territorio mexicano, y para su explotación usarían ni más ni menos que la mano local como esclava. Su capital pasaría de Richmond, en Virginia, a La Habana, en Cuba. Hubo una misión confederada a México que tenía como fin establecer contacto con el ala liberal del país, comandada por el entonces presidente Benito Juárez, con la que buscaron establecer un pacto de protección, pues en caso de requerirlo, los soldados de la Confederación estarían a su servicio, aunque pudiera ser que sus intenciones fueran otras que simplemente entablar amistad, pues una nota de la época, escrita por esta comitiva, reza: es necesario hacer una alusión a las inmensas ventajas que los Estados Confederados recibirían de los ilimitados recursos agrícolas y mineros de México, así como de la posesión del invaluable tránsito interoceánico por el istmo de Tehuantepec. Hacia el sur está nuestro destino. No obstante, los confederados decidieron mantener este deseo bajo secreto para asegurar la neutralidad de México durante la Guerra Civil estadounidense, o mejor aún, convencerlo de que un sur independiente no solo no era una amenaza para México, sino una ventaja. De todas formas, la Confederación no estaba en condiciones de iniciar su expansión hasta terminar su guerra con el norte, que demandaba toda su capacidad. En agosto de 1861, el entonces gobernador de Nuevo León y Coahuila, Santiago Vidaurri, invitó secretamente a los líderes sureños a negociar el ingreso del noreste mexicano a la Confederación, aunque insólitamente, esta invitación fue rechazada de tajo por los sureños, sin que hasta ahora se sepa exactamente por qué. Lo cierto es que estando en México, la comitiva que buscaba el apoyo de la nación se enteró de que Juárez había firmado un permiso con los norteños, por medio del cual las tropas de los Yankees podían transitar libremente territorio mexicano para atacar a la Confederación por la retaguardia, amenazando a México con que, en caso de ser real, significaría una declaración de guerra hacia el sur, y 30,000 soldados cruzarían inmediatamente la frontera hacia México para manifestar su inconformidad. Este permiso era una realidad, concedido por Juárez el 20 de junio de 1861 para el tránsito de los norteños desde Guaymas hasta Arizona, causando el malestar de los confederados, que dispusieron el envío de un contingente militar a la ciudad de Monterrey, la cual retendrían hasta el final de la Guerra Civil como garantía de la neutralidad mexicana.
Según la documentación, la toma de Monterrey sería un ejercicio que más adelante les permitiría tomar toda la región del noreste mexicano. Afortunadamente para nosotros, el norte, mucho mejor equipado y con una industria poderosa, avanzó contundentemente por el sur, por lo que los confederados no pudieron permitirse desviar recursos hacia otro frente. La dura batalla con el norte y sus sucesivos fracasos en combate fueron una dura dosis de realidad para los sureños, que en su versión del Destino Manifiesto habían imaginado a los Estados Confederados como un país que había absorbido todo México, todas las Antillas mayores, menores y otros territorios insulares del Caribe, así como toda Centroamérica, partes de Colombia y Venezuela. Estando ya al borde de la desesperación, los confederados buscaron establecer una alianza con las fuerzas del Segundo Imperio Mexicano, que querían hacerse con el poder en México, y de manera recíproca, el ala más conservadora de México buscaba pactar con los confederados en aras de la protección mutua, pues era sabido que, en caso de ganar el norte, Estados Unidos haría valer la doctrina Monroe y correría a los extranjeros de México, aunque uno de sus principales limitantes fue el propio emperador Maximiliano, quien en su afán por hacer las cosas bien, se negó a hacer esta alianza, buscando el reconocimiento oficial de Washington a su gobierno. En su más absoluta desesperación, los confederados solicitaron ayuda a Francia, a la que le ofrecieron ventajas como acabar para siempre con la doctrina Monroe y una alianza defensiva contra cualquier ataque estadounidense al Segundo Imperio Mexicano. Pero Francia, astutamente, se negó a involucrarse en un conflicto que ya estaba completamente perdido. Estudios realizados por el doctor en historia, Gursa Lavalle, muestran que de hecho, una alianza entre el Segundo Imperio y los confederados era altamente improbable y sus acercamientos casi nulos. Para 1865, las esperanzas del sur se desvanecieron por completo. Aquellos que no habían caído aún desertaron y huyeron a un lugar seguro. Otros se entregaron a las fuerzas de la Unión y finalmente, con más pena que gloria, los confederados se rindieron oficialmente el 9 de abril de ese mismo año. Con el apoyo estadounidense ya disponible, el Segundo Imperio Mexicano correría igual suerte, cayendo definitivamente en 1867, cuando el desafortunado emperador fue pasado por las armas. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.